En este sentido, vamos a empezar ya con vitamina C. Comentaros dos aspectos en los que he tratado de poner pequeños granos de arena. Primero, el tema de la psiconeuroinmunología y la inmunotoxicología como disciplinas de base que en su momento yo acuñé, estamos hablando del año 97, a la hora, cuando era director médico de Homeosor, División Farmacéutica de Soya Natural, a la hora de fundamentar la homeosinetología, evolución de la homotoxicología desarrollada por mí. Ese fue un primer pilar de basamento científico. Un segundo pilar fue el desarrollo del sindecano como piedra angular del tejido conjuntivo que actúa como eslabón estructural y funcional capaz de fundamentar científicamente las terapias humorales, es decir, la medicina hipocrática o el porqué, según los principios de la medicina hipocrática, mejorando el estado del entorno extracelular de los humores, mejora el entorno celular, la célula. El sindecano no es el objetivo de esta exposición, simplemente os voy a decir que es, el día que lo descubrí hice como Arquímedes, grité eureka, porque creo que Hipócrates, el doctor Hans-Heinrich Rekebeck, padre de la homotoxicología, hubieran dado un brazo y parte del otro por conocer esta molécula. Simplemente os diré, para no aburriros y irme del tema fundamental de exposición, que es un trozo de tejido conjuntivo que en la Facultad de Medicina nos enseñaron que era simple cemento intercelular, material de relleno, que de repente hemos descubierto que tiene funciones de receptor celular específico, que es capaz de, desde el tejido conjuntivo extracelular, atravesar la membrana celular y llegar al citoplasma de la célula. Es decir, es la Cenicienta elevada a la categoría de princesa. Un simple trozo de tejido conjuntivo, un paria, que de repente recibe el doctorado cum laude, que se erige en un receptor celular capaz de unir hormonas, neurotransmisores, transmitir información en la célula, pero también sustancias tóxicas, lo cual nos explica el por qué. Cuando depuramos y detoxificamos el tejido extracelular, la estructura y función celular mejoran. El sindecano, es la piedra angular de la medicina humoral y tuve el extraño privilegio de acuñar el descubrimiento de esta molécula. Pasamos ahora a lo que es en sí vitamina C, que es el objeto de esta exposición que vamos a realizar en la mañana de hoy. Propiedades y acciones fundamentales. Como sabéis, la vitamina C es un enantiómero, el enantiómero L del ácido ascórbico, consta de 6 átomos de carbono relacionados estructuralmente con la glucosa, es un agente reductor eficaz, tiene un efecto, por tanto, antioxidante, y ese efecto antioxidante se puede ejercer primero como cofactor enzimático general, como coadyuvante de múltiples reacciones enzimáticas, y en segundo lugar como cofactor en concreto de cara a la hidroxilación de los aminoácidos lisina y prolina, que son absolutamente necesarios para la síntesis de colágeno y reparación del tejido conjuntivo extracelular. Por tanto, sin vitamina C, el tejido conjuntivo nastic de plastic. Adicionalmente, es un potenciador del sistema inmunológico y también tiene un efecto preventivo, entre otras muchas acciones, de enfermedades coronarias y o cardiovasculares. Dentro de la acción, de la primera acción que hemos descrito, la acción reductora o antioxidante, tenemos que decir que es capaz de captar radicales superóxido y oxidrilo e interrumpir la peroxidación de los lípidos de membrana celular, también indirectamente regenerando y evitando la oxidación de la vitamina E. También está descrito, sabemos hoy en día, que da protección a la córnea, al humor vítreo y a la retina. Y hay estudios epidemiológicos en los que se demuestra una menor incidencia de cáncer en poblaciones con elevadas ingestas de vitamina C. También sabemos que previene la formación de nitrosaminas en los alimentos. Sabéis que las nitrosaminas tienen un alto potencial cancerígeno. Y dentro de esa acción reductora o antioxidante, el National Research Council ha llegado a la conclusión de que niveles de beta-caroteno y vitamina C fisiológicos reducen el riesgo de cáncer. Bien, dentro de esa acción reductora, recordaros también que ayuda a la absorción de hierro, al reducirlo a su estado ferroso en el estómago, y protege a las vitaminas A y E, así como varias del grupo B, de la oxidación. A la hora de hablar de la vitamina C como cofactor enzimático en general, hemos de decir que actúa como cofactor de importantes enzimas, al menos que conozcamos, que estén descritos, participa en la síntesis de carnitina, por tanto, en todo lo que es el transporte de lípidos, de grasas, de ácidos grasos a la mitocondria, a esa central termoeléctrica en la que vamos a producir energía en forma de ATP,
Y esto a través de, actuando como cofactor de dos enzimas, la trimetillisina hidroxilasa y la butirobetaína hidroxilasa. También actúa como cofactor de la dopamina beta hidroxilasa a nivel del sistema nervioso, participando en la síntesis de norepinefrina, y también actúa como cofactor de otras enzimas como la peptidilglicina amidasa monoxidasa, la hidroxifenil piruvato deshidrogenasa, también participa en el metabolismo de la tirosina, hidroxilación de colágeno, etcétera, etcétera. Bien. En cuanto a su ubicación, sabemos que las máximas concentraciones de vitamina C se encuentran en las glándulas suprarrenales, en las glándulas adrenales, donde es necesaria de cara a una correcta hidroxilación y síntesis de corticoides, sobre todo en periodos de estrés. También participa en la hidroxilación del colesterol a nivel hepático y favorece la utilización de ácido fólico al participar en la conversión del folato a tetrahidrofolato. Ya hemos hablado de la hidroxilación, de la acción como cofactor en la síntesis de colágeno, no vamos a entrar en ello, en ese detalle. Y vamos a recordar que, por tanto, la carencia de vitamina C va a crear una situación de tejido conjuntivo extracelular, de matriz extracelular de baja calidad y, por tanto, tendencia a que el individuo tenga unos huesos de baja calidad, de baja resistencia o tendencia a fragilidad capilar, entre otros aspectos. Bien, también se ha sugerido, en cuanto a su efecto de potenciación del sistema inmunológico, que la vitamina C es necesaria para la función normal de los leucocitos o para la síntesis y liberación de histamina en situaciones de estrés. Ciertos moduladores del sistema inmunológico se ven afectados por los niveles de vitamina C y la aspirina parece bloquear, estopar la captación de vitamina C por los leucocitos. Adicionalmente, sabéis que los anticonceptivos orales y corticoides también disminuyen los niveles séricos circulantes de vitamina C. En cuanto a su acción preventiva de enfermedades coronarias, recordar que actúa como preventivo al regular el metabolismo lipídico, la integridad del tejido cardiovascular y disminuir la incidencia y alcance de los episodios trombóticos. En cuanto a sinergias, favorece la utilización de ácido fólico, lo hemos comentado, ayuda a la absorción de hierro, lo hemos comentado, y protege las vitaminas A y E, os recuerdo, y varias del grupo B, de la oxidación. En cuanto a necesidades aumentadas de ácido ascórbico, ¿en qué situaciones? En situaciones graves de estrés o trauma se produce una disminución de los niveles séricos de vitamina C. Esto está absolutamente constatado. La mayor parte de niveles de vitamina C sabemos que están a nivel suprarrenal y parece ser que la disminución de los niveles séricos de vitamina C indicaría un aumento en la demanda. Todos sabéis, los que sois fumadores, que fumar también disminuye los niveles séricos de vitamina C y, por tanto, aumenta los requerimientos de ingesta de esta sustancia. El cuadro carencial más frecuentemente descrito de vitamina C es el escorbuto, el famoso de la tripulación de marineros que se amotinan, pero en los países desarrollados, entre comillas o de desarrollados, es mucho más frecuente que nos encontremos con carencias subclínicas de baja intensidad y larga duración de vitamina C y de otras sustancias. No vamos a encontrar en España, en Reino Unido, en Francia, en Alemania, una carencia absoluta de nada. Vamos a encontrar pequeñas carencias subclínicas de muchos nutrientes, macro y micronutrientes. Bien, vamos ya a pasar a la materia dura de esta exposición, a un experimento que os quiero explicar y os quiero describir y que espero que pues os guste. Hoy en día sabemos que cuando las células se hallan sometidas a situaciones de estrés metabólico, como es en el caso de enfermedades inflamatorias, eczemas, artritis, alergias o degenerativas, una artrosis, un cáncer, sufren un aumento importante en la concentración de radicales libres y con ello un incremento en el estrés oxidativo. En la mayoría de enfermedades degenerativas e inflamatorias crónicas existe una alteración bioquímica común que consiste en el aumento en el grado o porcentaje de fosforilación de las proteínas del citoplasma de la célula del tejido afectado por esa patología degenerativa o inflamatoria. Y esto no lo digo yo, esto está reconocido por la comunidad científica. Cualquier científico que haga biología molecular sabe que si hace una necropsia del cerebro de un paciente con Alzheimer o una necropsia
de un cartílago de un paciente afectado de artrosis y valora fosforilación de proteínas intracelulares, en esos tejidos degenerados el porcentaje de fosforilación proteica está incrementado respecto a esos mismos tejidos en individuos sanos. Las investigaciones realizadas con anterioridad, a la que os voy a presentar ahora, conectaban dos aspectos. Es decir, hasta el momento, porque esto en investigación es muy importante, antes de hacer un experimento tienes que asegurarte de que nadie se te ha adelantado, de que nadie lo ha hecho. Tienes que hacer una revisión bibliográfica y ver qué hay hecho hasta ese momento respecto al tema que tú quieres tratar. Se sabía hasta ese momento dos cosas. Primero, que el aumento, el incremento en los niveles de radicales libres provocaba estrés oxidativo y ello provocaba consecuentemente, degeneración o inflamación crónica a nivel celular y tisular. Esto se sabía. Y en segundo lugar, se sabía que el incremento en el nivel de fosforilación de proteínas intracelulares provocaba degeneración e inflamación crónica. Lo que no se sabía, que es lo que hemos demostrado en este experimento, quedaba pendiente demostrar si las cascadas A y B, si estos dos aspectos que ya eran conocidos, eran cascadas paralelas, que no tenían nada que ver entre ellas, o secuenciales. Es decir, faltaba ver si el incremento en radicales libres que provoca e induce estrés oxidativo, provocaba degeneración a través de o mediante el incremento en el porcentaje o el grado de fosforilación de proteínas intracelulares. Saber si los dos fenómenos eran independientes o estaban conectados. Bien, un pequeño esquema. Vamos a esquematizar esto para aclararnos, ¿no? En la célula sana de uno o varios tejidos de un paciente, en células sanas, tenemos una determinada, imaginaos este esquema como una balanza, ¿no? Con los dos fieles, ¿no? Tenemos una determinada concentración de radicales libres en condiciones fisiológicas, normales, que son eliminados, que son drenados por los sistemas antirradicales libres, los sistemas redox de la célula, o de las células. Por tanto, hay un cierto equilibrio entre la tasa o velocidad de producción de radicales libres de la célula y la tasa o velocidad de eliminación de esos radicales por los sistemas redox. Por lo tanto, hay un equilibrio, un entente cordial. De la misma forma, en las células sanas de uno o varios tejidos de un paciente igualmente sano, hay un cierto equilibrio en esa balanza. Hay un balance entre el porcentaje de proteínas, de enzimas y no enzimas, que están fosforilados, que están uniendo grupos fosfato, y el porcentaje de proteínas que están sin fosforilar o desfosforiladas. Tenemos esos dos equilibrios. Ahora bien, en una célula, ¿qué pasa en una célula o células de un tejido afecto por una enfermedad degenerativa crónica o inflamatoria crónica? Pues lo hemos comentado. En una célula afectada por una enfermedad degenerativa crónica y o inflamatoria crónica, se produce un aumento importante en la concentración de radicales libres dentro de esa célula. Es decir, esta balanza ya no tiene un equilibrio, una regulación fina, se va a un extremo. Es como si en una balanza del mercado ponemos mucho más peso en uno de los fieles que en otro. ¡Pah! Hay una disregulación. Se produce un incremento en la concentración de radicales libres tan brutal que los sistemas redox de la célula se les acumula la faena. La célula dice, bueno, de uno en uno, cobardes, que con todos a la vez no puedo. Se le acumulan los radicales libres y no puede hacer una clearance, una eliminación a una suficiente velocidad, porque no hay suficientes sistemas redox para drenar esos radicales libres. Por tanto, se produce ese aumento de concentración de radicales libres que, indefectiblemente, nos lleva a una entrada de la célula en estrés oxidativo, lo cual, a su vez, nos produce un incremento en el daño en las estructuras y funciones celulares. Hay daño celular tanto a nivel estructural como a nivel funcional. Asimismo, en una célula afectada por una patología degenerativa crónica o inflamatoria crónica, también hay un desequilibrio en esa segunda balanza. Se disregula esa segunda balanza de porcentaje de proteína fosforilada, porcentaje de proteína no fosforilada. A favor de la proteína fosforilada, como veis en el esquema, predomina la proteína fosforilada sobre la no fosforilada. Bien, este incremento, vamos a explicarlo un poquito porque yo entiendo que es un tema que no estáis acostumbrados a tratar.
Este incremento a nivel celular, propio de enfermedades degenerativas o inflamatorias crónicas, en la concentración de proteína fosforilada, es debido, en última instancia, al aumento de la actividad de un grupo de enzimas que hoy sabemos que son muy importantes a nivel celular, que son las tirosinquinasas. Las tirosinquinasas, el incremento de actividad tirosinquinasa es el responsable de que aumente el porcentaje de proteína intracelular fosforilada en detrimento del porcentaje o la concentración de proteína intracelular no fosforilada. ¿Y qué diablos es una tirosinquinasa? Pepa para los amigos. Bien, una tirosinquinasa, como dice su nombre a nivel bioquímico, es una quinasa en residuos de tirosina. Es una enzima que cataliza la reacción genérica que acabamos de describir aquí esquemáticamente. Toma una proteína o cualquier otra molécula que está desfosforilada y con gasto de una molécula de ATP, de adenosintrifosfato, le une a esa proteína un grupo fosfato, un grupo H3PO4 ácido fosfórico. Entra ATP y sale ADP, que ha cedido un grupo fosfato a la proteína. Eso es lo que hacen las tirosinquinasas. Deciros a nivel anecdótico que existen en estos momentos, probablemente mañana sean más, 513 tirosinquinasas diferentes dentro de nuestras células. 513. Bien. Como os decía, en las investigaciones previas a la nuestra se había correlacionado, se había demostrado que el incremento de la concentración de radicales libres provocaba incremento en el estrés oxidativo y daño en la estructura y función celular, lo cual llevaba a degeneración, patología degenerativa o inflamatoria crónica. Esto se sabía, otros grupos de investigación lo habían experimentado y descrito, y también se sabía, por otra parte, que pues en enfermedades inflamatorias y degenerativas crónicas, el aumento de la actividad tirosinquinasa desplazaba esta balanza en el sentido de predominio de proteínas fosforiladas y que en el momento en que en la célula o en las células se producía o se produce un incremento en la concentración de proteínas fosforiladas, esto estaba indefectiblemente ligado a degeneración celular y, por tanto, enfermedad degenerativa o inflamatoria crónica. Esto está absolutamente descrito. Pero esto es lo que no se sabía. No se sabía si el incremento en radicales libres que provocaba, que sabemos que provoca, incremento en el estrés oxidativo y que sabemos que provoca degeneración o inflamación crónica, si esta cascada estaba mediada mediante el incremento en la actividad tirosinquinasa. Es decir, faltaba este eslabón de la cadena, describir si las tirosinquinasas eran las responsables últimas de que el incremento en estrés oxidativo provocase daño en la estructura y función celular y, por tanto, enfermedad degenerativa o inflamatoria crónica. Esto no se sabía y es lo que nosotros describimos y demostramos. Realmente, para deciros 4 cositas de las tirosinquinasas,